de Marcos, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 38 hasta el verso 40. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Encontramos aquí en esta historia que un grupito de los apóstoles, de los discípulos del Señor, encabezados por Juan, el llamado apóstol del amor, dice que se dan cuenta que un hombre está haciendo una liberación de demonios a alguien. Qué pena. Les decía, ellos se dan cuenta que está haciendo una liberación de demonios a alguien. Y ellos inmediatamente lo que atinan a hacer es que tratan de impedirlo. Tratan de impedir que el poder de Dios, que el favor de Dios, que la bendición de Dios se manifieste en la vida de esa persona. Y el argumento que ellos tienen es: este hombre no hace parte de nosotros, no hacía parte del grupo íntimo del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar este acontecimiento con la actualidad? Sería sencillamente equivalente a decir que si viéramos a alguien que está predicando, que está compartiendo el evangelio, que está orando por los enfermos, pero no es de nuestra congregación, entonces nosotros tratar de impedírselo porque es que no son de nuestra congregación, no son de nuestra denominación. Es increíble, mis hermanos, que aquí el apóstol Juan, el llamado apóstol del amor, estaba más preocupado por su denominación que por el beneficio o el milagro o la bendición que pudiese recibir un hombre. Esta historia, mis hermanos, que vamos a analizar en esta mañana, debe ser, les decía, una gran enseñanza para todos los cristianos, que debemos y necesitamos entender perfectamente. Recordemos que en la Biblia encontramos algunas doctrinas que son fundamentales, es decir, que no admiten discusión alguna, ni interpretación personal por parte de alguien. Pero también encontramos algunas doctrinas generales que se prestan para diferentes interpretaciones y que al final no van a afectar para nada la salvación de un ser humano. Por ejemplo, la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe es una doctrina fundamental que no admite discusión alguna ni interpretación personal diferente. Pero encontramos algunas otras enseñanzas o doctrinas generales que, repito, no son fundamentales y se pueden prestar para varias interpretaciones y que no afectan para nada la salvación del ser humano. Por ejemplo, la doctrina respecto al arrebatamiento o al rapto, encontramos por lo menos 3 posiciones teológicas o interpretación de esta doctrina. Está la postribulación, que enseña que el rapto ocurrirá justamente después de la tribulación y antes de la segunda venida del Señor. Encontramos la pretribulación, que enseña que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Encontramos otra posición, la medio tribulación, que enseña que el rapto ocurrirá en medio de la tribulación. Y en fin, mis hermanos, la verdad es que ¿qué importa esto?
La pregunta es, ¿qué importa cuándo va a ocurrir o cuándo va a venir el Señor? Lo importante es que va a venir, sea al comienzo, sea en el medio, sea al final, sea a los 3/4, ¿qué importa? Lo que importa es que debemos estar listos y preparados, porque un día va a ocurrir. Estas, repito, son doctrinas generales que no afectan para nada la salvación del ser humano. Y así hay otras cuantas doctrinas que se prestan para varias interpretaciones, pero que, repito, no son fundamentales, no afectan la salvación del ser humano, y por eso no vamos a dejar de ser hijos de Dios. Para algunos, por ejemplo, el predicar sin corbata es una herejía. Otros dicen que hay que venir a la iglesia con falda a las mujeres, porque si no se van para el infierno, que no hay que peinarse, que no hay que maquillarse, que no hay que hacer tantas cosas. Interpretaciones generales que, repito, no afectan la salvación y que pueden tener diferentes interpretaciones. Que no celebre la Navidad porque la Navidad es pagana. De hecho, casi todas las cosas que hacemos hoy día proceden del paganismo. Si usted no quiere celebrar la Navidad, no la celebre, no hay problema. La Biblia dice que si lo hace para el Señor, amén. Si no lo hace para el Señor, también. Unos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, que no hay que diezmar. La verdad es que el Nuevo Testamento sí habla del diezmo. Y la pregunta es, ¿están vigentes las mismas necesidades o las necesidades que estaban en el pasado? ¿Hay necesidades en la congregación? Los que son bien tacaños pues tienen de dónde agarrarse. Pero todos sabemos que para que una congregación como esta pues subsista se necesita recurso económico. Hay que pagar arriendos, servicios, ayudas, hay ofrendas, tantas cosas que se necesitan en una congregación. Ahora, diezmamos. ¿Por qué diezmamos? Porque amamos a Dios, porque amamos la obra. Si amamos una iglesia, pues nosotros tenemos que ayudar a sostenerla, porque aquí no va a caer escarcha del cielo, como a veces por ahí enseñan algunos. No cae escarcha del cielo. Entonces, repito, son un montón de doctrinas, de enseñanzas generales que no afectan la salvación, que no son fundamentales. En este caso, pues, cada quien entonces es responsable de lo que piensa, cree y hace delante del Señor. Pero lo que sí es lamentable y triste es que una congregación o una denominación que se autodenomine cristiana piense y crea que ella tiene o que ella es dueña absoluta de toda la verdad o de toda la interpretación de la Escritura. Es totalmente insensato pensar y creer que una denominación o que una iglesia sea poseedora de la salvación, con argumentos tales como: si no eres miembro de esta congregación, la mejor iglesia, entonces no eres salvo. Si te vas de esta iglesia, te vas para el infierno. Y un montón de argumentos más que esgrimen muchas denominaciones o muchas personas. Si no eres de nuestra iglesia, no eres nuestro hermano. Tal vez, no sé, entonces, ¿qué seremos? Primos, cuñados, algunos medios hermanos separados. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan esos cuentos? Generalmente cuando alguien quiere saber hoy día si alguien es creyente o es salvo, le dicen: ¿y usted a cuál iglesia pertenece? ¿Cuál es el nombre de su iglesia? Mis hermanos, hasta donde sabemos, en la Biblia no encontramos por ningún lado ningún contrato de exclusividad con ninguna persona, ni con ninguna iglesia, ni con ninguna denominación. No lo encontramos. Según nos enseña la Biblia, la salvación solo la encontramos en Cristo, por gracia, mediante la fe.
No a través de ninguna iglesia, de ninguna denominación, de ningún lugar en especial, de ningún líder, de ninguna persona, excepto a través del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, no dice a todos los que asisten a esta iglesia o a todos los que hacen parte de esta iglesia, no, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de ninguna iglesia, sino de Dios. Mis hermanos, no existe sobre la faz de la tierra ningún ser humano, ni ninguna denominación que pueda afirmar que conoce absolutamente toda la verdad de Dios. No existe, no puede existir. Aunque sí existen algunos que se creen ser dueños de la verdad absoluta de Dios y de la salvación. ¿Saben qué ha ocasionado esto, mis hermanos? Miles y miles y cientos de miles de muertos en todo el mundo en nombre de Dios, en nombre de la religión. El creernos dueños absolutos de la verdad de Dios solo hace que nos convirtamos en personas arrogantes, que excluimos a todo aquel que no piensa como nosotros. Así que si no eres miembro de nuestra congregación, que es la mejor, ¿han escuchado eso? Es que nuestra iglesia es la mejor. La pregunta es, ¿entonces las demás son las peores? Si no eres miembro de mi congregación, entonces estás perdido, no eres salvo, vas rumbo al infierno. Mis hermanos, qué intolerancia del ser humano. Ahora, aunque todos tenemos el libre derecho de pensar y expresar como cada uno de nosotros queramos, también es cierto que si alguien con sus ideas y enseñanzas está destruyendo los principios de Dios y la moral de la sociedad, la Biblia sí nos manda a oponernos. Pero la manera de oponernos ante eso no es ni con la fuerza, ni con la violencia, ni tratando de eliminarlos, ni ofenderlos, ni mucho menos menoscabando su dignidad. Jamás la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos enseña a defender nuestra fe por medio de la fuerza. En ninguna parte encontramos en la Biblia eso. ¿Recuerdan la ocasión en que fueron a apresar al Señor Jesús unos soldados para entregarlo a los líderes religiosos? Dice la Biblia que el apóstol Pedro sacó la espada y tiró a bajar la cabeza a un soldado. Todo parece indicar que el soldado era muy hábil y reaccionó y solo le tumbó una oreja. Pero el Señor Jesús no aprobó este comportamiento. El Señor Jesús le llamó la atención a Pedro. De ninguna manera aprobó, repito, esta actitud, porque esa no era la enseñanza que él tenía de defender la fe por medio de la fuerza, por medio de la violencia. Miren, qué curioso que el mismo apóstol Pedro, que tiró a bajar la cabeza al soldado, tiempo después lo encontramos escribiendo lo siguiente. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, desde el verso 13 al 17, el apóstol Pedro escribió lo siguiente: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Oído, siempre preparados para presentar defensa, para defender nuestra fe con machete, con espada, con piedras, ¿verdad? No. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es reverencia?
respeto. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjense cómo aquí encontramos ya al apóstol Pedro completamente transformado, en un discípulo maduro que había entendido perfectamente cuál es la manera o cuál es el método que Dios quiere que usemos para defender nuestra fe, para compartir el mensaje. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que le podemos compartir la verdad a una abuelita que lleva años, décadas, siendo instruida espiritualmente de una manera diferente? ¿Acaso crees que si le decimos, hey abuelita, pero ¿acaso usted cree que esos muñequitos o que esos matachitos la pueden escuchar? ¿Cómo creen ustedes que ella lo va a recibir? ¿Cómo creen que va a reaccionar ante eso? Mal, ¿verdad? Mal. Como dice el apóstol Pedro, ¿cómo dice el apóstol Pedro que podemos o que debemos presentar nuestra defensa de nuestra fe? Con mansedumbre y con respeto. Con mansedumbre y con respeto. Yo les recuerdo que los apóstoles, los discípulos del Señor se enfrentaron ante un mundo totalmente intolerante, espiritualmente hablando, en cuanto aquí a las cosas de Dios. Por eso todos ellos, todos los apóstoles, todos excepto uno, Juan, todos murieron de una forma cruel e inhumana. Fueron asesinados por defender su fe. Esto, mis hermanos, hace la diferencia entre el cristianismo y el fanatismo. El cristiano debe estar dispuesto a entregar su vida por su fe. El fanático está dispuesto a quitar la vida por sus ideas. El mensaje del Señor Jesús fue: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Cada quien, mis hermanos, tendrá que asumir sus consecuencias, pero jamás tratar de obligar a la gente por las malas, por la fuerza, por la violencia, a creer. Todo el mundo tiene derecho a defender lo que cree y piensa. Nosotros también tenemos derecho a defender lo que creemos y lo que pensamos, y debemos defenderlo, pero siempre, recuerden, siempre con respeto, con mansedumbre y con respeto. Quiero que miremos una tremenda advertencia que hace la Biblia respecto a que además desvirtúa todas aquellas enseñanzas que nos quieren vender la idea de que ser cristiano es solamente un feliz, tranquilo, ascendente camino al cielo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y además estas son palabras del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, para que cuando ocurran no nos alarmemos, no nos preocupemos, sino que estemos preparados, porque esto puede suceder. Miren, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, no conocen a Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Se dan cuenta cómo aquí el mismo Señor Jesucristo les advierte a sus seguidores y a nosotros, sus seguidores también, que vamos a encontrarnos con personas que no van a admitir otro pensamiento que fuera del suyo, y que por causa de esa intolerancia de esas personas van a llegar incluso a matarnos o a matar a todo aquel que no piense como ellos. Y que incluso sus propios asesinos, cuando los mate, van a decir o van a pensar
o van a creer que están haciéndole un favor a Dios, que están sirviendo a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero dice también que esto sucederá, que esas personas actuarán así. ¿Saben por qué? Porque dice, porque no conocen a Dios. No lo conocen. Quiero que miremos esta historia aquí también en la Biblia. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Hechos, versos 54 en adelante dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Ahora, quiero resaltar aquí algo bien interesante. Miren, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo, era un miembro posiblemente del Sanedrín, de los principales líderes religiosos de aquel entonces. Líderes religiosos que se creían los dueños de la verdad y pensaban que asesinando a todo aquel que pensaba diferente a ellos, le estaban haciendo un favor a Dios, le estaban sirviendo a Dios. Ahora, ¿recuerdan la advertencia que el Señor Jesús les había dicho? Pues aquí comenzaba a cumplirse, que los iban a matar por defender su fe. Pero resulta que pasan los años y este joven Saulo es visitado por el mismo Señor Jesucristo en un viaje que él estaba realizando justo para apresar cristianos y tal vez matarlos. El Señor se le aparece en uno de esos viajes. Todos conocemos esa historia. Si no la conocen, pueden leerla en el libro de Hechos, capítulo 7. Ahora, después de Saulo haber sido visitado por el Señor Jesús y transformado en el apóstol Pablo que todos conocemos, el apóstol Pablo, el mismo Saulo, lo encontramos aquí ahora dando su propio testimonio de por qué hacía lo que hacía. Miren, Hechos capítulo 26, verso 9 y 11 y dice, aquí el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso que consentía matar creyentes, dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense, mis hermanos, aquí como él mismo confiesa que estaba convencido. Él creía que lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios, que lo que hacía era su deber, que lo que hacía era la manera de servir a Dios. Mis hermanos, tristemente esta clase de comportamientos y de actitudes siguen todavía sucediendo en el mundo entero. Todos podemos recordar que en la Edad Media, por ejemplo, los miembros de la mal llamada Santa Inquisición fueron responsables de múltiples sucesos, no solo vergonzosos, sino además crueles. Los inquisidores estaban convencidos que al matar a todo aquel que no pensaba como ellos, pues estaban haciendo un favor a Dios, que los estaba tal vez librando del infierno.
Pensaban que con quitarles la vida, los sacaban del infierno para el cielo. ¿Cuántos crímenes, mis hermanos, cuántos crímenes en el mundo se han cometido en el nombre de Dios? Ahora, la pregunta que nos debemos hacer muy seriamente es: ¿vamos a continuar nosotros escribiendo la historia del cristianismo con sangre? ¿Vamos a permitir que sigamos escribiendo esa historia con violencia, con fuerza? Todo esto, mis hermanos, nos debe llevar sin lugar a dudas a renunciar de manera categórica a ser intolerante con todo aquel que no piense como nosotros. No podemos seguir siendo intolerantes. Dios no aprueba de ninguna manera ningún acto de violencia, ni mucho menos esconde ni tapa los errores de sus líderes. La Biblia llama, por ejemplo, a David, ¿recuerdan? Un hombre conforme al corazón de Dios. Todos conocemos la historia de David, el rey de Israel, poeta, dulce cantante de Israel. David, un poderoso guerrero, uno de los grandes hombres que ha existido, un hombre, podríamos decir, por encima de muchos hombres. David era un hombre increíble, pero ¿saben qué? Aún así él cayó en bajo, detestable y atroz pecado. Y la Biblia no lo tapa. Cuando Dios pinta un retrato verbal de un hombre, lo pinta en su totalidad. Dios jamás se esconde ni tapa las cicatrices o las imperfecciones de sus hombres. Supe que Alejandro Magno, quien conquistó el mundo casi a los 33 años, mandó que le hiciesen un retrato. Y él colocó su mano así en el rostro, como que parecía que estuviera pensando. Pero lo que estaba haciendo era ocultando una cicatriz de guerra. Mis hermanos, Dios no oculta las cicatrices de sus hombres. Aquí vemos una cicatriz, o encontramos en este caso una cicatriz en la vida de David. Estas cosas, mis hermanos, nos deben o nos hablan sencillamente de la imperfección del ser humano, de nuestra imperfección. Miren, aunque es verdad que los gobiernos últimamente están sacando y aprobando un montón de leyes en contra de los valores, de los principios de Dios, como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y un montón de cosas más contrarias, repito, a la voluntad de Dios. Ahora, ante esto, obviamente, nosotros como creyentes no podemos quedarnos callados, ni estar de acuerdo con eso, ni mucho menos avalarlos. Pero siempre nuestra voz de protesta, escúcheme, nuestra voz de protesta siempre debe estar marcada por la mansedumbre y por el respeto, como Dios nos lo pide. La mansedumbre y el respeto. Y esto incluye el no ofenderlos, el no burlarnos de ellos, el no tratarlos mal, ni mucho menos agredirlos físicamente, porque no es lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Él demanda. Ahora, ¿por qué no debemos hacerlo? Primero, porque Dios así lo manda. Dios nos dice cómo es que nosotros debemos defender y presentar el Evangelio, no por la fuerza, no por la violencia. Y segundo, porque sencillamente, así como nosotros también demandamos respeto por lo que creemos y por lo que pensamos, pues ellos también tienen derecho a creer lo que bien les parezca. Ahora, si ellos son intolerantes, si ellos no respetan nuestro pensamiento y nuestras creencias, pues ¿saben qué? Es un problema de ellos con Dios, no con nosotros, es con Dios. Por eso Dios dice: mía es la venganza, déjeme a mí. Entreguémosle eso a Dios, pero no podemos actuar lo mismo que ellos, intolerantes. Recuerden que el Señor Jesús nos advirtió que esas cosas iban a suceder. Va a haber gente intolerante que no va a querer aceptar ni respetar nuestros pensamientos y nuestra fe. Pero también dice que es gente que no conoce a Dios. Ahora, si no conocen a Dios, ¿cómo podemos pedirle algo que no tienen? No podemos pedirle algo a alguien que no tiene.
Así que mientras haya gente que se crea que ellos tienen el monopolio de la verdad absoluta de Dios, seguirá habiendo la intolerancia y la violencia en el mundo. Y es precisamente esta actitud, el creernos dueños absolutos de la verdad de Dios, de la interpretación bíblica, lo que ha hecho o que ha provocado que el cristianismo y el nombre de Dios sea blasfemado o haya sido vituperado a través de la historia del mundo. Recordemos que precisamente fue esta actitud la que dio lugar a la llamada Guerra Santa o cruzadas que conocemos, que fueron una serie de campañas militares que duraron aproximadamente 200 años, impulsadas por los papas y que tenían como propósito básico o fundamental retomar el control cristiano sobre la Tierra Santa que ha sido invadida por los musulmanes. Mis hermanos, les recuerdo que estas guerras dejaron cientos y miles de muertos, de huérfanos, de viudas. Sencillamente, mis hermanos, impulsados por la falsa creencia de que le estaban prestando un servicio a Dios, de que le estaban haciendo un favor a Dios. ¿Acaso se nos olvida quién es Dios? Que es el Todopoderoso. Él no necesita de nuestra fuerza para transformar la vida de una persona. Él puede con un simple clic doblegar la mayor potencia mundial militar que existe en la tierra. Él es Dios. De hecho, la Biblia nos advierte que al final de los tiempos, toda persona, llámese musulmán, ateo, incrédulo, hinduista, lo que sea, toda persona, es decir, como dice la Biblia, toda rodilla tendrá que doblarse delante de Dios y toda lengua confesar que Jesús es el Señor. Mis hermanos, yo les confieso que yo no quiero esperar que el Señor me obligue a doblar mi rodilla y confesar con mi boca que Él es el Señor. Yo ya he doblado mi rodilla, he confesado con mi boca y creído en mi corazón que Jesús es mi Señor. Es el mejor consejo que yo les puedo dar. No esperemos que Dios tenga que hacerlo a su manera. Así que, mis hermanos, qué vergüenza que en el santo nombre de Dios se haya derramado tanta sangre inocente en el mundo. En el nombre de Dios. Ahora, muchos podríamos decir que la Iglesia Católica se excedió en sus procedimientos y en la manera en que quiso extender el Evangelio. Pero quiero recordarles que no solo la Iglesia Católica se excedió, la contraparte, es decir, la Reforma Protestante, también lo hizo de una manera no mejor que lo que lo hizo la Iglesia Católica. En la época de la Reforma Protestante también se dieron crímenes atroces en el nombre de Dios. Y esto usted lo puede encontrar en los anales históricos. No podemos esconder la historia. Es la verdad. Ahora, ¿recuerdan al apóstol Juan? Al que estuvo involucrado en el suceso que estudiamos de intolerancia, el llamado apóstol del amor. Pues, mis hermanos, lo vamos a ver aquí ahora involucrado en otro hecho de intolerancia. El mismo apóstol Juan, recuerden, el apóstol del amor. Lucas capítulo 9, versos 51 al 55, que lo leímos el domingo pasado. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Recuerden que los samaritanos, los judíos, no se querían, eran intolerantes, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis
de qué espíritu sois. Podríamos decir, wow, qué clase de creyentes fervorosos y celosos del nombre de Dios y de la sana doctrina. Fíjense nomás cuánta fe tenían, que se les olvidó enfrente de quién estaban, del Rey del universo, aquel que con una sola palabra había creado el universo, y se atrevieron a afirmar delante de él que ellos tenían el poder para hacer descender fuego del cielo. Como para que el Señor dijera, wow, felicitaciones, cuánta fe tienen ustedes. Qué atrevidos. Solo de la autorización y nosotros hacemos descender fuego del cielo para que consuma a todos aquellos que no hacen parte de esta congregación. Solo de la orden y nosotros hacemos descender fuego del cielo para que consuma a todos aquellos que no se conectan a la lectura de la Biblia todos los días. Dios no quiera porque quedamos desocupados. Qué tremendo, ¿verdad? Pero más tremendo lo que la respuesta del Señor, miren, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, como quien dice, ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Cómo se les ocurre semejante barrabasada? No sabéis de qué espíritu sois, como quien dice, ustedes todavía no lo han entendido. Un día lo van a entender, pero ahora no lo entienden. Mis queridos hermanos, debemos defender nuestra creencia, debemos defender la sana doctrina, debemos defender nuestra fe, debemos defender lo que Dios nos ha dado, debemos desenmascarar las herejías, desenmascarar los falsos maestros. Pero ojo, no podemos cruzar la línea y comenzar a ofender, a ultrajar, a difamar o a insultar, como hoy vemos en las redes sociales. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que esas ofensas, que esas difamaciones, que esos insultos no vienen de los ateos, de los incrédulos, sino vienen de personas que profesan ser creyentes, de personas que van a las iglesias, de personas que dicen Señor, Señor, ¿recuerdan? De personas que dicen ser creyentes, ser cristianas. Miren, les confieso algo. Voy a revelar un secreto. Estos días pasados nos escribieron a nuestro teléfono personal alguien que tal vez ve las predicaciones, ve las enseñanzas, y nos trataron de todo. Nos trataron hasta de satánicos, que somos satánicos. ¿Saben por qué nos decían eso? Porque ellos querían ver aquí personas gritando en el piso, aullando como lobos, gente revolcándose en el piso, echando babasa, como si estuvieran prendidos de un cable eléctrico. Porque según su corto conocimiento, esa es una evidencia de la presencia de Dios en una iglesia. ¿Cómo les parece? Como dice alguien, hágame el favor. ¡Qué intolerancia! ¡Qué intolerancia! No olvidemos nunca, mis hermanos, que los dones jamás son una evidencia de la verdadera presencia de Dios. Los dones fácilmente los puede falsificar el diablo. Una verdadera evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿saben por qué estas personas reaccionan así? No lo voy a decir con mis propias palabras, sino voy a dejar que el mismo Señor Jesús les responda por qué ellos reaccionan así. Ya lo vimos, ¿recuerdan? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué harán esto? Porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen a Dios. ¿Cómo les podemos pedir algo diferente si no conocen a Dios? Mis hermanos, tenemos que deshacernos de ese miserable fanatismo que no está dispuesto a creer ni aceptar que Dios puede obrar en otras personas como lo hacen nosotros. Creemos que solamente Dios debe obrar en nosotros y los demás son herejes.
son satánicos. Muchos tienen tanta fe como Juan y Jacobo en su estado primitivo, que viven tratando de hereje a todo el mundo que no piensa como ellos o que no cree como ellos. Ahora, claro que podemos debatir sus doctrinas a simple vista. A la luz de la palabra de Dios sabemos que son falsas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Con respeto, con mansedumbre, jamás por la fuerza ni por la violencia. Mis hermanos, tengan esto presente. Cualquier creencia o cualquier doctrina se ajusta a la sana doctrina de acuerdo o por la clase de personas que esa creencia o esa doctrina produce. No más. El problema no es tanto en cuál es la congregación donde usted asiste, o a qué iglesia pertenece, o qué creen o qué no creen, sino qué clase de personas está formando esa congregación, qué clase de personas está produciendo esa doctrina. Eso es lo importante. La Biblia nos enseña claramente que podemos tener todos los dones habidos y por haber, mostrar todo el poder de Dios, asistir a la congregación más grande del mundo, ser parte de la iglesia más grande del mundo, asistir a la congregación más bonita, donde se predica más bonito, donde se canta más bonito. Pero si no hay amor en el corazón, dice que eso no sirve para nada, es menos que basura. No hay amor en el corazón de la persona. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, si amamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, dice que ese amor que está en nuestro corazón puede cubrir un montón de faltas nuestras, un montón de pecados. Mis hermanos, díganme acaso, respóndanme, ¿qué creyente es perfecto? ¿Quién es perfecto? Nadie, nadie. Así que dejemos de condenarnos, de descalificarnos porque no somos iguales, porque no pensamos igual, porque no creemos lo mismo. Si creemos en la salvación por gracia mediante la fe y hemos recibido en nuestro corazón a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos hijos de Dios, somos hermanos, tenemos un Padre en común que se hizo hombre, vino a esta tierra, sufrió, sangró y murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué queremos destruirnos entre hermanos? Mis hermanos, dejemos que el amor de Dios pueda reinar en nuestro corazón y no la intolerancia espiritual. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles, coloquemos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, queremos darte las gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por el privilegio primeramente que tú nos das de ser tus hijos, por el privilegio, Padre Santo, que hemos tenido, Señor, de que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros, que aun cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos salvaste. Tu gracia y tu misericordia, Padre Santo, vino sobre nuestras vidas, no por ningún mérito en especial, ni porque fuésemos más buenos que otros, sino porque tu gracia y tu misericordia y tu sabiduría y tu soberanía así lo dispuso. Bendito Dios, hoy queremos pedirte perdón por nuestra intolerancia, Señor, porque muchas veces hemos sido intolerantes con aquellas, tal vez hermanos incluso, que
que no piensan como nosotros, que no creen algunas cosas como nosotros. Bendito Dios, perdónanos, bendito Dios, porque hemos ofendido, porque hemos blasfemado, porque hemos lastimado y herido al hermano, la hermana, por la cual tú derramaste tu sangre preciosa. Ayúdenos, amado Padre, a poder entender, a poder aceptar que tú puedes obrar de la manera que tú quieres con cada uno de nosotros. A uno puedes darle un don diferente, a otro la capacidad para entender muchas cosas, más discernimiento, más sabiduría. Tú repartes, Señor, de la manera que tú quieres y de manera o de acuerdo con tu soberanía. Perdónanos, bendito Dios, porque te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque hemos actuado tal vez de manera insensata, de manera inmadura, como sucedió con algunos de tus discípulos en el comienzo de su ministerio, Señor Jesús. Padre Santo, así como tú tuviste esa paciencia y ese amor con cada uno de ellos, hasta transformarlos, hasta levantarlos, hasta darles esa madurez y ese carácter que conocemos a través de sus escritos, así te rogamos, Padre Santo, con cada uno de nosotros, que no tomes en cuenta, Señor, nuestra inmadurez, nuestra intolerancia, sino que nos ayudes cada día, Padre Santo, a poder crecer en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento, en carácter y en madurez espiritual, Padre Santo. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus enseñanzas, por este alimento que tú permites que llegue a nuestro espíritu, Señor, para nuestro crecimiento. Ayúdanos a poder cada día, en cada mensaje, en cada enseñanza, en cada predicación, poder crecer un poquito hasta llegar un día a alcanzar, Señor, esa madurez que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo hoy oro también como tu siervo, como tu hijo, por cada uno, Señor, de tus siervos, de tus hijos en este lugar, y aquellos que nos están escuchando también a través de la red. Padre Santo, para que tú les ayudes también, Señor, a poder entender y aceptar, Señor, que tu voluntad, que tu deseo es que proclamemos tu evangelio, que defendamos nuestra fe, pero siempre, Señor, teniendo presente el respeto y la mansedumbre, porque es la mejor y la única manera de poder ganar una alma para ti, Señor, a través del amor como tú lo hiciste. Bendito Dios, ayúdanos a ser instrumentos eficaces en tus manos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Rey y nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.